Multimillonario se hace pasar por vagabundo y queda impactado cuando... Santiago era el tipo de hombre que siempre había vivido en la cima del mundo. Desde que tenía uso de razón, todo le había salido bien. Hijo de una familia acomodada, su inteligencia sobresaliente y su ambición desmedida lo habían llevado a construir un imperio tecnológico que le generaba ingresos inimaginables. Con mansiones en varias ciudades, autos de lujo y viajes exclusivos, su vida parecía perfecta, al menos desde afuera. Sin embargo, Santiago era superficial. Su día a día estaba lleno de reuniones donde todos le decían lo que quería escuchar, fiestas extravagantes donde la gente solo se acercaba para ganar su favor, y relaciones fugaces con personas que valoraban más su cuenta bancaria que su personalidad. Había llegado a un punto en el que todo parecía predecible, incluso el éxito. Cada proyecto que emprendía triunfaba, y cada obstáculo que surgía era eliminado rápidamente por su equipo de asistentes. En un principio, Santiago disfrutaba de este estilo de vida. Los aplausos, los reconocimientos y la admiración le daban la ilusión de plenitud. Pero con el tiempo, esa sensación comenzó a desvanecerse. Nada parecía desafiarlo realmente. Los logros que antes lo llenaban de orgullo ahora eran solo una rutina más. Había olvidado lo que significaba esforzarse y sentir el verdadero sabor de una victoria ganada, con sudor y perseverancia. Un día, después de una cena de gala donde los invitados competían por llamar su atención con anécdotas vacías y cumplidos exagerados, Santiago se encontró solo en su penthouse mirando la ciudad iluminada. Reflexionó sobre su vida y se dio cuenta de que, aunque tenía todo lo que el dinero podía comprar, no tenía nada que lo conectara con la realidad. ¿Qué sabía realmente sobre las personas comunes? ¿Qué entendía sobre las luchas diarias de quienes trabajaban para sobrevivir? Y lo más inquietante, ¿había alguien en su vida que lo valorara por quién era y no por lo que tenía? Fue en esa noche de insomnio cuando surgió la idea. ¿Qué pasaría si dejara todo atrás por un tiempo? Si renunciara a su nombre, su estatus y su fortuna para vivir como aquellos a quienes solía ignorar al pasar por la calle. Una mezcla de curiosidad y deseo de encontrar algo auténtico lo llevó a planificar cuidadosamente su experimento. Santiago decidió que pasaría un mes como una persona sin hogar. No se trataba de un acto impulsivo, sino de un proyecto personal. Quería experimentar la incertidumbre, la vulnerabilidad y, sobre todo, conocer personas que no tuvieran ningún interés en su dinero o su poder. Dejó a cargo de sus empresas a su socio más confiable y les explicó a sus allegados más cercanos que tomaría un retiro temporal por motivos personales. El proceso de transformación no fue fácil. Se despojó de su ropa de diseñador, cambió su teléfono de última generación por uno viejo y barato y aprendió a camuflar su acento refinado para sonar como alguien común. Tomó algo de dinero en efectivo para emergencias, pero no más que lo necesario para sobrevivir. Incluso practicó cómo dormir incómodo, usando un colchón delgado en el suelo de su lujoso ático durante semanas antes de comenzar. Cuando finalmente llegó al parque donde planeaba pasar sus días, se sintió fuera de lugar. Las primeras semanas de Santiago en el parque fueron un choque con una realidad que nunca antes había experimentado. Sentado en un banco con ropa desgastada y una mochila pequeña, notó que las personas pasaban rápidamente sin mirarlo. Algunos lo evitaban deliberadamente, mientras que otros fingían no verlo. Era como si, de repente, hubiera perdido toda relevancia en el mundo. Estaba acostumbrado a ser mirado con admiración, pero ahora notaba cómo las personas lo ignoraban o lo evitaban deliberadamente. La primera noche en la calle fue un golpe a su ego. El frío, el hambre y el ruido constante de la ciudad lo hicieron replantearse su decisión. Pero algo dentro de él lo empujó a seguir adelante. A medida que pasaban los días sentía una mezcla de curiosidad y vulnerabilidad que nunca antes había experimentado. Aquí era invisible. El frío era una constante que nunca lograba sacudirse. Por las noches, mientras intentaba dormir sobre un cartón, el suelo parecía congelado, y cada ráfaga de viento se colaba por las rendijas de la manta delgada que había conseguido en un refugio. A menudo, el sueño llegaba tarde, interrumpido por ruidos de autos, voces lejanas o el temor de que alguien pudiera robarle lo poco que tenía.
El hambre fue otro desafío que lo golpeó con fuerza. Acostumbrado a banquetes y comidas preparadas por chefs privados, ahora debía depender de la generosidad de desconocidos o de las sobras que podía encontrar en los contenedores. Cada bocado tenía un sabor distinto, no por el gusto, sino porque representaba un pequeño triunfo sobre las circunstancias. En el parque, Santiago comenzó a observar detenidamente. Veía cómo otros sin hogar formaban pequeños grupos para cuidarse mutuamente o compartir lo poco que conseguían. Notó que muchos de ellos tenían historias que contaban con orgullo, historias de un pasado lleno de logros y sueños que se habían desvanecido. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue la capacidad de algunos para mantener la esperanza en medio de tanta adversidad. La rutina se convirtió en su aliada para sobrevivir. Cada mañana se levantaba temprano para buscar algún lugar donde pudiera lavarse la cara y sentir un poco de dignidad antes de enfrentar el día. Pasaba horas sentado en el parque, observando a la gente, preguntándose qué pensarían al verlo ahí, con ropa vieja y una mirada perdida. A veces escuchaba conversaciones entre trabajadores que pasaban cerca, y esas voces lo hacían sentir un poco menos solo. Sin embargo, no todo fue reflexión. Hubo momentos de humillación, como cuando intentó pedir ayuda a un hombre que, sin escucharlo, lo apartó de un empujón, murmurando algo sobre buscar un trabajo. También enfrentó la indiferencia de aquellos que lo miraban como si no existiera. Estas experiencias lo hicieron cuestionarse. ¿Cuán desconectado había estado de las luchas reales de las personas? Un punto de inflexión llegó durante su segunda semana, cuando un anciano que también vivía en la calle compartió con él un poco de pan. El hombre no tenía nada, pero aún así decidió ofrecerle algo. Ese gesto de bondad genuina lo conmovió profundamente, y Santiago empezó a replantearse el valor de las relaciones humanas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió gratitud sincera. En medio de estas vivencias, la llegada de Valeria comenzó a ser una luz inesperada en su experiencia, aunque él aún no sabía cómo ese encuentro transformaría por completo su percepción del mundo. Valeria era una joven de clase trabajadora que siempre llevaba una sonrisa a pesar de las dificultades. Apasionada y determinada, trabajaba como aprendiz ejecutiva en una empresa de logística durante el día. Aunque su jornada laboral era demandante, por las noches dedicaba su tiempo a colaborar en un centro comunitario local, ayudando a organizar alimentos y programas para personas en situación de vulnerabilidad. Valeria tenía un espíritu incansable y una mirada cálida, siempre buscando formas de marcar la diferencia. Había nacido en una familia humilde, donde desde temprana edad aprendió el valor del trabajo duro y la importancia de cuidar a los demás. Su padre, un hombre trabajador que administraba una pequeña tienda, siempre decía: "El éxito no se mide por lo que tienes, sino por lo que das". Esa frase se convirtió en el pilar de la filosofía de Valeria. De niña, Valeria solía acompañar a su padre a la tienda después de la escuela. Allí observaba cómo trataba a los clientes, muchos de los cuales no podían pagar inmediatamente, pero recibían su confianza. Esa generosidad marcó profundamente a Valeria, la idea de que los negocios podían ser mucho más que simples transacciones. Aunque la familia no tenía lujos, Valeria nunca sintió que le faltara nada esencial. Su madre, una mujer creativa y paciente, enseñó a Valeria habilidades prácticas y encontrar soluciones creativas a los problemas cotidianos. Pero fue el amor de ambos padres lo que le dio a Valeria una profunda confianza en sus valores. Valeria se destacó en la escuela, especialmente en materias como matemáticas y economía, que le permitían entender cómo funcionaba el mundo financiero. A pesar de los recursos limitados de su familia, siempre encontró apoyo para seguir estudiando. Una maestra en particular, la señora Benavides, fue quien le habló por primera vez sobre sostenibilidad en los negocios y cómo las empresas podían ser un motor de cambio social. Inspirada por estas ideas, Valeria comenzó a leer todo lo que encontraba sobre emprendedores sociales y modelos de negocio éticos. Era una ávida lectora de biografías y estudios de casos sobre empresas que habían logrado equilibrar el éxito económico con el impacto positivo. Fue entonces cuando decidió que su sueño era construir algo que pudiera transformar vidas de la misma manera. Valeria obtuvo una beca para estudiar administración de empresas
en una universidad de la ciudad, un logro que su familia celebró como propio. Durante este tiempo, Valeria trabajó a tiempo parcial en cafeterías y como asistente administrativa para cubrir sus gastos. Después de graduarse, Valeria consiguió un puesto como aprendiz ejecutiva en una empresa de logística. Aunque el trabajo era demandante y muchas veces agotador, ella veía en cada tarea una oportunidad para aprender habilidades que algún día aplicaría en su propio proyecto. Las largas horas de trabajo no la desanimaban. Al contrario, las veía como un entrenamiento para el futuro. A pesar de su agotadora rutina, Valeria nunca dejó de lado su compromiso con las comunidades vulnerables. En las noches, se ofrecía como voluntaria en un centro comunitario, donde ayudaba a organizar programas de apoyo para familias necesitadas. El motor de Valeria siempre fue su deseo de cerrar las brechas de desigualdad que había observado desde niña. Veía a los pequeños productores rurales como héroes anónimos, personas con talentos increíbles que no lograban salir adelante por falta de oportunidades. Aunque Valeria era extrovertida y cálida, tenía una vida personal discreta. Había tenido relaciones en el pasado, pero ninguna que realmente resonara con sus valores o sus metas. A menudo decía que prefería enfocarse en construir algo significativo antes de preocuparse por el amor. Sin embargo, conocer a Santiago, incluso bajo las circunstancias inusuales en las que se encontraron, comenzó a desafiar esa creencia. Con Santiago, Valeria sintió algo diferente. No era solo admiración o gratitud por las conversaciones profundas que compartían. Era un sentimiento de conexión genuina, como si, de alguna manera, él comprendiera sus luchas y sueños de una manera que nadie más había logrado. Los primeros encuentros entre Santiago y Valeria estuvieron marcados por la genuina bondad de ella y la incredulidad de él ante alguien que parecía preocuparse sin esperar nada a cambio. Santiago había estado en el parque durante casi 2 semanas, cuando Valeria se acercó por primera vez. Llevaba un termo con té caliente y un sándwich envuelto en papel. Su sonrisa era cálida, pero su mirada reflejaba determinación. «Hola, soy Valeria. Te he visto aquí varias veces y me preguntaba si necesitas algo», dijo, extendiéndole el té. Santiago levantó la mirada, sorprendido. Estaba acostumbrado a ser ignorado o tratado con desdén, pero esta joven parecía realmente interesada en ayudar. Aunque desconfiaba al principio, aceptó el té y respondió con voz tímida. «Gracias. No quería molestar». «No molestas. A veces todos necesitamos un poco de ayuda», respondió Valeria con naturalidad. La primera conversación fue breve, pero dejó una marca en ambos. Santiago quedó intrigado por la forma en que Valeria no solo lo veía como un hombre sin hogar, sino como una persona. Valeria, por su parte, sintió una conexión inexplicable, como si hubiera algo en él que la impulsara a volver. Los días siguientes, Valeria comenzó a pasar regularmente por el parque después de salir del centro comunitario. Cada vez traía algo diferente: una manta, una bolsa con ropa limpia o simplemente su tiempo para conversar. Santiago, inicialmente reservado, empezó a abrirse poco a poco. Compartió una historia inventada sobre cómo había perdido su empleo y su hogar, asegurándose de mantener su verdadera identidad oculta. «Todos cometemos errores. Lo importante es encontrar la manera de salir adelante», le decía Valeria con optimismo, sin imaginar que sus palabras tenían un impacto más profundo en Santiago de lo que ella creía. A medida que sus encuentros se volvieron más frecuentes, Santiago comenzó a notar detalles sobre Valeria que lo fascinaban. La pasión con la que hablaba de su trabajo como aprendiz ejecutiva, su dedicación al centro comunitario y la forma en que siempre encontraba tiempo para los demás, incluso cuando su propia vida era un torbellino de responsabilidades. Ella era diferente a cualquiera que él hubiera conocido, auténtica, desinteresada y llena de vida. Por su parte, Valeria empezó a ver más allá de la apariencia humilde de Santiago. Admiraba su inteligencia y la manera en que, a pesar de sus circunstancias, siempre parecía reflexionar profundamente sobre el mundo que lo rodeaba. Aunque no lo decía en voz alta, notaba en él una fortaleza oculta, una chispa que parecía lista para encenderse si alguien le daba la oportunidad. Un momento clave llegó una noche lluviosa, cuando Valeria encontró a Santiago empapado bajo el techo de un kiosco cerrado. Sin dudarlo, lo invitó a un pequeño café cercano, insistiendo en que necesitaba algo caliente para recuperar fuerzas.
Fue la primera vez que Santiago sintió el calor de un lugar acogedor desde que comenzó su experimento. Pero lo que realmente lo reconfortó fue la compañía de Valeria. «No sé por qué haces esto por mí, pero gracias», le dijo Santiago, mirando sus manos alrededor de la taza de café. «Porque puedo, y porque todos necesitamos a alguien que crea en nosotros, incluso cuando nosotros mismos no lo hacemos», respondió Valeria, con una sinceridad que lo desarmó. Sin darse cuenta, ambos comenzaron a esperar esos encuentros. Para Santiago, Valeria era un recordatorio de lo que el dinero no podía comprar. Una conexión auténtica, nacida del respeto y la empatía. Para Valeria, Santiago representaba una oportunidad de marcar la diferencia, de demostrar que las segundas oportunidades eran posibles. Con el tiempo, la relación entre ellos se fue transformando. Los pequeños gestos, una conversación al final de un día agotador, una sonrisa compartida, comenzaron a sembrar algo más profundo. Ninguno de los dos lo dijo en voz alta, pero el cariño y el respeto mutuo crecían con cada encuentro. Valeria no sabía que estaba ayudando a un hombre mucho más complejo de lo que aparentaba, y Santiago, por primera vez en años, sentía que estaba descubriendo algo real, algo que ni su riqueza ni su éxito habían podido darle antes. Los sentimientos entre Santiago y Valeria comenzaron a surgir de manera orgánica, casi imperceptible, como una brisa suave que se convierte en viento. No hubo un momento exacto, sino una serie de pequeños gestos y encuentros que, juntos, construyeron algo más profundo. En un principio, las conversaciones eran breves, centradas en cosas prácticas. ¿Cómo estaba Santiago? ¿Si había encontrado algo de comida? ¿O si necesitaba ropa abrigada? Pero con el tiempo se volvieron más personales. Valeria comenzó a hablarle de sus días en la oficina, de los desafíos de ser aprendiz ejecutiva en una empresa donde las expectativas eran altas y los recursos limitados. Santiago, aunque fingía no saber nada del mundo empresarial, escuchaba con atención, fascinado por su determinación. Una noche, Valeria mencionó su sueño de algún día dirigir su propia empresa, una que equilibrara el éxito financiero con el impacto social. Santiago notó la pasión en su voz y sintió algo extraño. Admiración. No era la admiración superficial que estaba acostumbrado a recibir, sino una genuina fascinación por la persona que tenía frente a él. Por su parte, Valeria empezó a notar que Santiago, a pesar de su situación, tenía una forma peculiar de ver el mundo. Cuando hablaban de temas más profundos, él mostraba una perspectiva que iba más allá de lo que esperaba de alguien en sus circunstancias. Sus comentarios revelaban una inteligencia y una empatía que la intrigaban. Fue en los pequeños detalles donde comenzaron a forjarse los sentimientos. Una tarde, Valeria notó que Santiago estaba tosiendo y, sin pensarlo dos veces, le llevó un pequeño frasco de miel y unas hierbas para preparar té. Santiago, sorprendido, se dio cuenta de que nadie había mostrado ese nivel de cuidado por él en mucho tiempo. «No es gran cosa, pero espero que te ayude», dijo Valeria con una sonrisa. «Es más de lo que nadie ha hecho por mí últimamente», respondió Santiago, mirándola con un agradecimiento que no podía fingir. A su vez, Santiago comenzó a buscar formas de devolverle a Valeria algo de lo que ella le daba. Usando las pocas monedas que había ahorrado, una vez compró una pequeña flor de un vendedor ambulante y se la entregó con timidez. «Sé que no es mucho, pero pensé en ti cuando la vi», le dijo, sintiéndose más vulnerable de lo que había estado en años. Valeria tomó la flor, visiblemente emocionada, y la guardó cuidadosamente en su bolso. Para ella no era el valor material, sino el gesto lo que la conmovió. Fue en ese momento cuando comenzó a darse cuenta de que Santiago era más de lo que parecía a simple vista. Los días pasaron y ambos empezaron a buscar excusas para pasar más tiempo juntos. Valeria a menudo extendía sus visitas al parque, sentándose junto a Santiago para charlar más tiempo. Santiago, por su parte, esperaba esos momentos con ansias, sorprendiéndose a sí mismo al darse cuenta de cuánto valoraba su compañía. Una noche en particular, mientras compartían un té caliente en el parque, Valeria le habló de su familia. Santiago, conmovido, le habló de su propia familia, aunque omitió detalles sobre su riqueza. Fue una conversación íntima, cargada de vulnerabilidad, que dejó una marca en ambos. «A veces siento que estoy sola en esto»,
pero luego pienso en las personas que he conocido y recuerdo que siempre hay alguien dispuesto a ayudarnos. Como yo contigo, dijo Valeria, mirándolo con suavidad. Y tú eres esa persona para muchos, incluyéndome a mí, respondió Santiago, sintiendo un calor desconocido en su pecho. Los sentimientos comenzaron a florecer cuando ambos se dieron cuenta de que, en el otro, habían encontrado algo que no sabían que buscaban. Para Santiago, Valeria era la conexión con la humanidad que había perdido en su vida llena de lujos. Su desinterés por las apariencias y su voluntad de ayudar a los demás lo hicieron replantearse lo que realmente importaba. Para Valeria, Santiago era un misterio, pero también alguien que la hacía sentir valorada. Su humildad, su manera de escucharla y el interés genuino que mostraba en su vida la hacían sentir algo que nunca había experimentado. Un amor que no dependía de logros ni expectativas. Una noche, después de una larga conversación, Valeria extendió la mano para ajustar la manta de Santiago, asegurándose de que estuviera abrigado. Sus dedos rozaron los de él por un instante, y ambos sintieron un pequeño escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Sus miradas se encontraron, y aunque ninguno dijo nada, el momento quedó grabado en ambos. Fue en esos pequeños gestos, en las palabras sinceras y en el tiempo compartido, donde los sentimientos comenzaron a enraizarse. Sin darse cuenta, estaban construyendo algo real, algo que ni el dinero ni las apariencias podrían destruir. Valeria revisaba su correo después de una extenuante jornada, encontrando un mensaje que parecía demasiado bueno para ser verdad. Era de una fundación llamada Horizonte, una organización ficticia que ofrecía financiamiento y mentoría a emprendedores con ideas innovadoras. El correo detallaba que su propuesta había sido preseleccionada y que debía presentar un plan de negocio más detallado para avanzar a la siguiente fase. Lo que Valeria no sabía era que esta fundación había sido creada por Santiago como parte de su plan para apoyarla. Usando un nombre ficticio y su red de contactos, Santiago había diseñado todo el proceso para que Valeria recibiera los recursos que necesitaba sin saber que él estaba detrás. La fundación no solo ofrecía financiamiento, sino también acceso a mentores experimentados en sostenibilidad y negocios éticos, lo que era perfecto para la visión de Valeria. Impulsada por la oportunidad, Valeria dedicó todas sus noches a trabajar en su plan de negocio. En el centro comunitario se inspiraba en las historias de los productores que llegaban buscando ayuda. Por ejemplo, conoció a Marta, una mujer que tejía hermosas prendas de lana, pero no tenía los recursos para venderlas fuera de su pequeño pueblo. Valeria decidió que su negocio comenzaría con un enfoque en productos como los de Marta, ayudando a personas con talento a encontrar un mercado más amplio. Santiago, mientras tanto, seguía observando desde las sombras, asegurándose de que todo estuviera en marcha. Sin intervenir directamente, revisaba los informes de los mentores asignados y monitoreaba los avances de Valeria. Aunque no podía hablar abiertamente de su participación, se sentía profundamente orgulloso de lo que ella estaba logrando. Para mantener la ilusión de que la fundación era completamente independiente, Santiago involucró a varios de sus socios en el proyecto. Uno de ellos, un experto en negocios sociales, fue asignado como mentor principal de Valeria. A través de largas reuniones, le ayudó a refinar su plan, enseñándole cómo manejar los costos sin comprometer sus valores éticos y cómo presentar su idea a futuros inversores. Tu pasión es tu mayor fortaleza, Valeria, pero recuerda que los números también cuentan una historia. Si logras que esa historia sea convincente, nadie podrá ignorarte, le dijo el mentor en una de las sesiones. Valeria, inspirada, presentó un plan de negocio sólido que combinaba prácticas sostenibles con estrategias comerciales viables. Su proyecto se llamó Raíces Conectadas, un nombre que reflejaba su deseo de unir a las comunidades rurales con el mercado urbano. Con el financiamiento inicial de la fundación, Valeria pudo lanzar una pequeña tienda en línea que promovía productos artesanales. Marta, la tejedora de lana, fue su primera socia y pronto se sumaron otros productores locales. Valeria también usó parte de los fondos para desarrollar una campaña en redes sociales, donde contaba las historias detrás de cada producto. Su enfoque humano y auténtico atrajo rápidamente la atención de los consumidores, y los pedidos comenzaron a llegar. Santiago, mientras tanto, seguía desde lejos, resistiendo la tentación de intervenir.
Ver a Valeria triunfar por sus propios méritos era para él mucho más gratificante que cualquier logro personal. Aunque no podía acercarse directamente, su corazón se llenaba de orgullo cada vez que veía el logo de Raíces Conectadas en redes sociales o escuchaba las primeras historias de éxito de los productores que Valeria ayudaba. Para Valeria, este proyecto era más que un negocio. Era una extensión de sus valores y de todo lo que quería aportar al mundo. Sin saberlo, su relación con Santiago había influido profundamente en su manera de ver la vida. Las conversaciones con él la habían enseñado a valorar los pequeños triunfos y a creer en las segundas oportunidades, tanto para ella misma como para las personas que ayudaba. Valeria sentía que estaba viviendo el inicio de algo grande, algo que no solo cambiaría su vida, sino también la de muchas otras personas. Lo que no sabía era que Santiago, el hombre que había sido su mayor apoyo emocional, también era su mayor aliado en las sombras. Santiago, al darse cuenta de que su admiración por Valeria no era más que amor real y verdadero, decidió revelar su verdadera identidad a Valeria. Él había preparado todo para que la revelación fuera sincera, pero también consciente de los riesgos que implicaba. Habían pasado semanas desde que había iniciado el proyecto que impulsaría los sueños de Valeria, y aunque ella aún no sabía que él estaba detrás, Santiago sentía que no podía seguir ocultando la verdad. Eligió un pequeño café cercano al parque, un lugar modesto pero acogedor, con luces cálidas y una atmósfera tranquila. Invitar a Valeria allí ya era un paso fuera de lo común para él, pues hasta entonces siempre se habían encontrado en el parque. Ella llegó, sonriente como siempre, pero con una leve preocupación en su rostro, como si intuyera que algo importante estaba a punto de suceder. ¿Todo bien?, preguntó Valeria mientras tomaba asiento frente a él. Santiago asintió, pero la seriedad en su expresión hizo que Valeria arqueara una ceja, claramente intrigada. «Valeria, hay algo que necesito decirte, algo que no he estado ocultándote desde el principio». Comenzó entrelazando los dedos nerviosamente sobre la mesa. Valeria lo miró, preocupada, pero no dijo nada, dándole espacio para que continuara. Santiago tomó aire, sabiendo que no había vuelta atrás. «No soy quien tú crees que soy. Mi nombre es Santiago, sí, pero la historia que te conté sobre cómo terminé en la calle no es cierta», dijo pausando para medir su reacción. «No estoy aquí porque perdí todo. Estoy aquí porque decidí vivir esta experiencia por elección». El rostro de Valeria mostró sorpresa, pero no dijo nada, esperando que él continuara. «Soy dueño de una empresa tecnológica. Soy un millonario, Valeria. Dejé todo temporalmente para entender cómo es vivir sin las comodidades que siempre he tenido. Quería encontrar algo real, algo que no estuviera influenciado por el dinero o el poder». Santiago sabía que, para ser completamente honesto con Valeria, tenía que admitirlo todo. No solo su identidad, sino también su participación directa en el proyecto que había cambiado su vida. Mientras ella lo miraba con una mezcla de incredulidad y curiosidad, Santiago decidió que era el momento de ser completamente transparente, sin importar las consecuencias. «Valeria, hay algo más que debo decirte», comenzó mientras ella cruzaba los brazos, claramente esperando respuestas. Valeria no apartaba la mirada. Quería la verdad, toda la verdad, y Santiago lo sabía. Respiró hondo antes de continuar. «La Fundación Horizonte no apareció en tu vida por casualidad. Yo la creé», dijo con voz firme, aunque su corazón latía rápidamente. La confesión dejó a Valeria atónita. Durante unos segundos no dijo nada, como si estuviera tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué quieres decir con que la creaste?», preguntó finalmente, en un tono que mezclaba asombro y desconfianza. Santiago tragó saliva antes de responder. «Usé mis recursos para construir la fundación con el único propósito de apoyar tu proyecto. Desde el momento en que me contaste tus sueños, supe que tenías algo especial. Sabía que solo necesitabas una oportunidad y quise dártela sin que te sintieras obligada o comprometida conmigo. Por eso lo hice de forma anónima». Valeria lo miraba fijamente, y aunque su expresión era difícil de leer, Santiago percibía que estaba profundamente impactada. «Así que todo este tiempo», empezó a decir Valeria, pero se detuvo, sacudiendo ligeramente la cabeza como si intentara ordenar sus pensamientos. «Fuiste tú quien creyó en mí desde el principio.
Fuiste tú quien puso los recursos para que Raíces Conectadas pudieran hacer. Sí, admitió Santiago, pero no lo hice porque quisiera controlar nada, ni porque dudara de tu capacidad. Lo hice porque creo en ti, Valeria. Lo hice porque tú tienes una visión que merece ser realizada, y porque sabía que el mundo necesita lo que estás creando. Valeria dejó escapar una risa nerviosa, aunque no era de diversión, sino de incredulidad. Se levantó del banco y comenzó a caminar lentamente de un lado a otro frente a él, con los brazos cruzados. Entonces, cada mentor, cada recurso, cada herramienta que pensé que era un regalo de la vida, en realidad venía de ti, dijo mirando al suelo. Sí, pero todo lo que lograste fue gracias a ti, respondió Santiago rápidamente, poniéndose de pie también. Yo solo abrí una puerta. Fuiste tú quien la cruzó, quien trabajó día y noche para construir algo increíble. El éxito de Raíces Conectadas es tuyo, Valeria, no mío. Valeria se detuvo y lo miró, su rostro lleno de emociones encontradas. Santiago podía ver el conflicto en sus ojos, la gratitud por lo que él había hecho, mezclada con la incomodidad de descubrir que todo lo que creía conocer sobre su éxito tenía un origen diferente al que había imaginado. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó finalmente, con una voz más suave. ¿Por qué me dejaste creer que esto había sido una oportunidad al azar? Porque tenía miedo de que pensaras que lo hice por razones equivocadas, admitió Santiago. No quería que sintieras que te estaba comprando o que tu éxito dependía de mí. Quería que supieras que todo lo que has logrado lo hiciste por tu propio mérito, pero al mismo tiempo quería ayudarte porque... Hizo una pausa, bajando la mirada por un momento antes de volver a encontrarse con sus ojos. Porque me importas, mucho más de lo que puedo expresar con palabras. Valeria se quedó en silencio, procesando esas palabras. Había algo desarmante en la vulnerabilidad de Santiago, en su manera de admitir sus errores sin excusas. Sabía que todo lo que él había hecho estaba motivado por buenas intenciones, pero también sentía que esa verdad necesitaba tiempo para asentarse. Finalmente, después de lo que parecieron minutos eternos, Valeria habló. No sé qué decir, Santiago. Estoy agradecida, claro que sí, porque sin esa fundación no habría podido empezar Raíces Conectadas. Pero también me duele que no hayas confiado en mí lo suficiente como para contarme esto antes. Tienes razón, me equivoqué, y lamento no haber sido honesto contigo desde el principio. Pero lo que siento por ti y lo que he hecho por tu proyecto no son cosas separadas. Están conectadas porque tú has cambiado mi vida, Valeria. Quiero que lo sepas. Valeria lo miró, su rostro suavizándose lentamente. Finalmente suspiró y se acercó a él. Supongo que necesitaré algo de tiempo para procesar todo esto, dijo con una pequeña sonrisa que sugería que la esperanza no estaba perdida. Pero lo que sí sé es que, a pesar de todo, confío en lo que hemos construido, y confío en que no lo arruinarás de nuevo. Santiago sonrió, sintiéndose aliviado por primera vez en semanas. No lo haré, respondió con sinceridad. Dame tiempo para procesarlo, continuó Valeria levantándose de la mesa. Lo que hemos construido no se desmorona con una sola verdad, pero necesito entender cómo encaja todo esto en lo que siento por ti. Santiago asintió, respetando su necesidad de espacio. La observó salir del café, su corazón dividido entre la culpa y la esperanza. Había dado un paso crucial, pero ahora el destino de su relación con Valeria estaba en sus manos. Este momento marcó un antes y un después en su relación. Santiago había revelado toda la verdad, y aunque Valeria necesitaba tiempo para procesarla, el vínculo entre ellos parecía más fuerte que nunca. Ambos sabían que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno construido sobre una base de confianza. Durante varias semanas mantuvieron contacto limitado, mientras ella reflexionaba sobre sus sentimientos y la sinceridad de Santiago. Santiago, por su parte, decidió darle el espacio que ella necesitaba, pero no se quedó de brazos cruzados. Continuó apoyando Raíces Conectadas desde la distancia, asegurándose de no cruzar límites. También comenzó a mostrarle su lado más humano, el Santiago lejos de los negocios y la riqueza, el hombre que había aprendido a valorar las conexiones genuinas gracias a ella. Un día, Valeria lo invitó a reunirse en el pequeño almacén que había alquilado como base para su negocio. La invitación fue inesperada,
pero Santiago aceptó de inmediato. Allí, rodeados de cajas llenas de productos artesanales, Valeria habló con franqueza. Me tomó tiempo entender lo que realmente siento por ti, Santiago. No voy a mentirte, al principio me sentí herida, pero también veo todo lo que has hecho por mí y por mi sueño, y sé que no lo hiciste con malas intenciones, dijo, mirándolo a los ojos. Si quiero construir algo contigo, necesito que todo sea honesto desde ahora. Valeria, te prometo que nunca volveré a ocultarte nada, respondió Santiago, su voz llena de sinceridad. Tú me has enseñado algo que ni todo el dinero del mundo pudo darme, a valorar lo auténtico, y no quiero perder lo que tenemos. Ese fue el comienzo de una nueva etapa para ambos. Decidieron empezar de nuevo, esta vez con una base de transparencia y confianza mutua. Santiago, consciente de que debía ganarse su confianza, dedicó tiempo a conocer más a fondo el mundo de Valeria. Asistió a eventos organizados por Raíces Conectadas, ayudó a cargar cajas en el almacén e incluso conoció a algunos de los productores locales con los que trabajaba. Estos gestos, aunque pequeños, mostraban a Valeria que Santiago estaba dispuesto a adaptarse a su vida y a ser parte de ella. Por su parte, Valeria empezó a ver a Santiago no solo como el hombre poderoso detrás de una fortuna, sino como alguien que había aprendido de sus errores y estaba dispuesto a crecer junto a ella. Las conversaciones que antes eran sobre negocios y estrategias, ahora incluían sueños compartidos, anécdotas personales y risas espontáneas. Fue en uno de estos momentos, mientras caminaban juntos por el parque donde se conocieron, que Santiago se armó de valor para expresar lo que sentía. Valeria, sé que no soy perfecto, pero quiero que sepas algo. Eres la persona que ha cambiado mi forma de ver la vida, y no quiero que esto se quede solo en palabras. ¿Me darías la oportunidad de estar a tu lado, no solo como alguien que cree en tus sueños, sino como alguien que cree en ti?, dijo tomándola de la mano. Valeria lo miró, su corazón acelerado, y sonrió. Santiago, tú ya eres parte de mi vida. Y sí, quiero darte esa oportunidad, pero te advierto que no será fácil, respondió, con un tono juguetón. No espero que lo sea. Las cosas que valen la pena nunca lo son, contestó él con una sonrisa. Así su relación se oficializó. No hubo grandes declaraciones ni gestos extravagantes, solo un compromiso genuino de apoyarse mutuamente. Integrar sus vidas fue un desafío, pero ambos estaban decididos a lograrlo. Santiago, acostumbrado a un mundo de lujos y reuniones de alto nivel, aprendió a valorar los pequeños detalles que llenaban la vida de Valeria. Las visitas a los productores rurales, las reuniones en el centro comunitario y las horas interminables en el almacén organizando pedidos. Estos momentos lo hicieron sentirse más conectado con la realidad, algo que había perdido en su vida anterior. Valeria, por su parte, tuvo que adaptarse al ritmo del mundo de Santiago. Aunque nunca dejó de lado su esencia, aprendió a moverse en ambientes corporativos y a manejar la atención que su relación con un hombre tan conocido atraía. Santiago, consciente de sus inseguridades iniciales, siempre estuvo a su lado, asegurándose de que ella se sintiera cómoda y respetada. También encontraron formas de combinar sus habilidades. Santiago se convirtió en un asesor no oficial para Raíces Conectadas, ayudando a Valeria a escalar su negocio sin comprometer sus valores éticos. Valeria, por su parte, le enseñó a Santiago la importancia de la humildad y la conexión humana en cada decisión que tomaba, incluso en sus empresas más grandes. A medida que su relación avanzaba, ambos se dieron cuenta de que no solo eran compañeros en el amor, sino también en la vida. Raíces Conectadas creció exponencialmente, convirtiéndose en un modelo de negocio que inspiraba a otros. Valeria y Santiago comenzaron a hablar de proyectos conjuntos, combinando su experiencia empresarial con su visión social. En el plano personal, encontraron un equilibrio único. Santiago le mostró a Valeria el lado más sofisticado del mundo, llevándola a eventos y viajes que ella nunca había imaginado, mientras que Valeria le recordó a Santiago la belleza de las cosas simples, como una cena casera o una caminata al atardecer. Ambos sabían que su relación no era perfecta, pero estaban comprometidos a construirla día a día. Al final, lo que los unía era algo más fuerte que cualquier obstáculo: el respeto mutuo, la admiración y un amor que había nacido de las circunstancias más inesperadas.